Él lo tenía todo lo que el dinero podía proporcionar, pero, aún así, cargaba consigo un vacío que ninguna fortuna lograba llenar, el profundo anhelo de formar una familia. Un deseo que, cada día, parecía más inalcanzable. Tras descubrir que no podría tener hijos, 51 mujeres cruzaron su camino, y una por una, todas se alejaron al enfrentarse con esa realidad. Lo que nunca habría podido suponer, es que el amor verdadero no estaba en las fiestas lujosas ni en las fotos perfectas de las redes sociales. Estaba muy cerca, a su lado, todos los días, en silencio, con un corazón dispuesto a amarlo exactamente como él era. Esta es la trayectoria de un hombre rechazado por tantas, que encontró el amor genuino en la única mujer que permaneció a su lado. Ricardo vino al mundo en un hogar de privilegios. Pertenecía a una de esas familias de nombre influyente, de riqueza antigua y propiedades tan inmensas que sus aposentos jamás serían todos ocupados. Desde pequeño, vivió rodeado de comodidad, estudiando en las instituciones más renombradas, aprendiendo temprano a multiplicar el dinero, a expresarse con elegancia, a vestirse con refinamiento y a comportarse con perfección. Pero nadie jamás le mostró cómo enfrentar el vacío cuando, por dentro, todo empieza a desmoronarse en silencio. A los 35 años, Ricardo dirigía una de las cadenas de hoteles más prestigiosas del país. Su nombre aparecía en portadas de revistas de negocios, salía en programas de televisión y figuraba en las listas de los hombres más poderosos del año. Era reverenciado por muchos, y blanco de la envidia de algunos. Poseía yates, vehículos de lujo, propiedades en Nueva York y Mónaco, además de viajes constantes a Miami. Pero detrás de tanto éxito, había un costo que nadie veía, la amarga soledad de no tener con quien compartir todo aquello. Ricardo vivía en una mansión inmensa. El lugar parecía más un museo, impecablemente limpio, meticulosamente ordenado y completamente carente de calor humano. Todas las mañanas, tomaba el desayuno en silencio, en compañía únicamente de sí mismo. Los empleados estaban allí, claro. Pero no había nadie con quien realmente pudiera intercambiar palabras de verdad. El padre había partido demasiado pronto, la madre residía en Europa y el único hermano estaba siempre sumergido en sus propios negocios. Solo quedaban paredes mudas, relojes lujosos que parecían burlarse del tiempo que se arrastraba, y comida sin el eco de una sola carcajada. Durante años, buscó transformar esa realidad. Alimentaba el deseo de formar su propia familia, soñaba con niños llenando los pasillos de vida, con una esposa que lo acogiera en sus brazos al final de un día difícil. Ese era, en el fondo, el mayor de sus anhelos. Lo que más deseaba era sentir que pertenecía a alguien. Por eso decidió dedicarse por completo a ese propósito. Empezó a salir más, a permitirse, a conocer mujeres de los más diversos lugares. Algunas se dejaban fascinar por su porte sofisticado y por las invitaciones a cenas en los restaurantes más de moda. Otras parecían encantadas desde la primera mirada. Pero, con el pasar del tiempo, Ricardo vio un patrón doloroso, ninguna de ellas se interesaba en descubrir al hombre detrás de la fortuna. Aún así, no desistía. Mantenía las esperanzas. Hacía sorpresas. Llevaba flores. Planeaba viajes. Y nunca dejaba de decir lo que más importaba, deseaba ser padre. Soñaba con una familia de verdad, con todo lo que eso significaba. Pero los meses se transformaron en años, y todo seguía igual. Solo después de una conversación incómoda con una de las mujeres con las que salía, Ricardo decidió ir al fondo del asunto. Ella había soltado un comentario que le cortó como una navaja. Hablas de hijos como si fuera una manía, ¿ya pensaste si el problema no está en ti? Esas palabras resonaron en la mente de Ricardo durante días. No por el tono áspero, sino porque, en el fondo, él ya cargaba ese temor. Desde joven, sus relaciones más duraderas habían sido raras. Nunca había tenido un hijo, nunca había causado un embarazo. Siempre creyó que era cosa del azar, pero, ¿y si no era solo eso? Marcó los exámenes en absoluto sigilo, sin compartir con nadie ese momento. Fueron días interminables de angustia hasta que finalmente llegó el resultado. Lo recuerdo como si fuera hoy. Ricardo estaba en su oficina, rodeado de papeles de contratos millonarios, cuando sonó el teléfono.
Del otro lado de la línea, la voz del médico sonaba serena, profesional, desprovista de cualquier emoción, pero lo que dijo cayó sobre él como una piedra. Ricardo, realizamos todos los exámenes. Usted es infértil. Por un instante, no lo asimiló. La palabra resonó en su mente. Infértil. El hombre que tenía dinero para conquistar todo lo que quisiera, no podía generar una vida. Ese día, dejó el trabajo antes de lo habitual. Al llegar a casa, se quitó el saco a toda prisa y lo lanzó sobre el sofá. Los empleados, en silencio, ni se atrevieron a preguntar. Subió directo al cuarto, cerró la puerta con llave y se derrumbó. Lloró con toda la fuerza de la rabia, de la frustración, del vacío inmenso que parecía no tener fin. Esa noche, no tocó la cena. Solo permaneció allí, inmóvil, mirando una vieja fotografía sobre el estante, sus padres sonrientes, sosteniéndolo en brazos cuando aún era un bebé. Y un pensamiento doloroso lo atravesó: esa imagen nunca se va a repetir, con un hijo mío. En los días que siguieron, Ricardo intentó mantener la rutina como si nada hubiera cambiado. Pero el brillo en la mirada ya no era el mismo. La chispa que antes alimentaba sus sueños, el profundo deseo de tener una familia, se había apagado con una simple llamada telefónica. El diagnóstico se convirtió en una carga que llevaba en silencio. Nadie lo sabía, aparte del médico. Pero Ricardo veía en las miradas, en las sonrisas artificiales de las mujeres con las que aún se encontraba, señales que lo hacían dudar. Poco a poco, empezó a desconfiar de todo y de todos. Y, sin darse cuenta, se fue aislando cada vez más. Hasta los empleados empezaron a notar el cambio. Ricardo casi no bajaba más a desayunar. Abandonó el hábito de tocar el piano por las noches, algo que, de vez en cuando, le traía paz. Las palabras desaparecieron, ya no conversaba con nadie, ni siquiera con Isabel, la empleada más antigua de la casa, que lo acompañaba en silencio desde la juventud. Parecía que el mundo, antes bajo su control, se había vuelto demasiado grande, y él, demasiado pequeño dentro de él. La soledad, que antes se escondía bajo el disfraz de las fiestas y de las reuniones importantes, ahora se mostraba sin pudor. Y lo más triste, nadie parecía notarlo. Nadie, excepto Isabel. Ella lo seguía con la mirada, a distancia, con la expresión de quien comprende sin necesidad de palabras. Nunca comentaba nada. Solo dejaba su plato en la mesa con todo el cuidado, bajaba la mirada y se retiraba en silencio. Y así, día tras día, Ricardo se veía como un millonario rodeado de todo, menos de amor. Pasaba horas mirando al techo, repasando mentalmente cada momento de su vida amorosa y preguntándose: ¿será que alguna mujer se habría quedado si lo hubiera contado antes? Se dio un tiempo. Dejó de tener citas, canceló viajes innecesarios y puso una pausa en los intentos de encontrar a alguien. Pero el deseo de formar una familia no se fue. Solo se adormeció. Y como todo deseo verdadero, tarde o temprano vuelve a despertar. Fue en una noche fría de junio cuando decidió intentarlo una vez más. Estaba solo, tomando café en la terraza de la mansión, cuando pensó: tengo dinero, tengo salud, tengo tiempo, pero no tengo con quien compartir esto. No puedo tener hijos, pero puedo amar. Y eso nadie me lo puede quitar. Fue allí donde tomó una decisión que lo cambiaría todo: ser honesto. Siempre. Ya no quería esconder. Ni fingir. Ni maquillar. Quien se acercara, tendría que saber la verdad desde el principio. La semana siguiente conoció a Amanda. Médica, bonita, inteligente. Buena conversación. Parecía entender el valor de la familia. Ricardo se animó. En el tercer encuentro, respiró hondo y contó: quiero decirte algo antes de que avancemos más. No puedo tener hijos. Amanda se quedó en silencio unos segundos, luego soltó una risa nerviosa. Vaya, pero eso es grave, ¿no? ¿Ya pensaste en hacer un tratamiento? Él explicó que no era cuestión de tratamiento, era definitivo. El diagnóstico era claro. Ella se mostró extraña. Al día siguiente, canceló la cena y nunca más respondió el teléfono. Esa fue la primera.
La primera que se convirtió en un trazo hecho a bolígrafo en un cuadernito de tapa negra que él usaba en la oficina. Allí, en la última página, escribió con letras pequeñas: Primera, Amanda. Desapareció después de la verdad. Parecía exagerado anotarlo. Pero eso se volvió una especie de desahogo para él. La segunda fue Marcela, arquitecta. La tercera, Bruna, abogada. La cuarta, Fernanda, dueña de una tienda de ropa. Cada una de ellas parecía tener un brillo especial al principio. Todas elogiaban su gentileza, su manera calmada, su generosidad. Pero cuando Ricardo hablaba de la esterilidad, la expresión cambiaba. Algunas fingían naturalidad, decían eso no importa, pero días después inventaban excusas y desaparecían. Otras eran más directas, como la mujer que dijo: Ricardo, lo siento, pero soñé toda mi vida con tener hijos que lleven mi sangre. No puedo renunciar a eso por ti. Y él lo entendía. Decía está bien. Pero por dentro, una herida más nacía. Con el tiempo, Ricardo empezó a desarrollar cierta frialdad. Ya ni esperaba finales felices. Las citas se volvieron previsibles, conversación ligera, risas, expectativa, hasta que contaba la verdad. A partir de ahí, el final era cuestión de días. Dejó de anotar los nombres con tristeza. Empezó a escribir casi con ironía. Séptima, Vanessa. Lloró, pero desapareció. 12ª, Juliana. Dijo que no le importaba, y nunca más respondió. 19ª, Cintia. Me bloqueó al día siguiente. 25ª, Lucia. Dijo que era karma de rico. La número 30 fue diferente. Laura. Profesora de literatura. Tenía un modo calmo, delicado. Estuvieron juntos casi 2 meses. Parecía que iba a funcionar. Ricardo contó sobre la esterilidad en la primera semana. Y ella respondió: a los hijos se los puede adoptar. No es el fin del mundo. Él se emocionó. Casi creyó que, finalmente, había encontrado a alguien que veía más allá. Pero un día, al llegar a casa, encontró a Laura en la biblioteca de la mansión, con el celular desbloqueado sobre la mesa. La pantalla mostraba una conversación con una amiga. Es genial, pero no sé si puedo estar con alguien que no puede generar un hijo mío. Ricardo no dijo nada. Solo se despidió al día siguiente y anotó en el cuaderno: 30ª, Laura. Dijo sí con la boca, pero no con el corazón. Con cada nuevo no, el corazón de Ricardo se cerraba más. Empezó a salir menos, hablar menos, sonreír menos. Miraba todo a su alrededor y sentía que sobraba en su propio mundo. Un millonario sin herederos y sin futuro con nadie. Las empleadas de la casa notaban el cambio. Isabel, principalmente. Ella veía al patrón llegar con la mirada apagada, la camisa arrugada, la maleta tirada en el suelo. No preguntaba nada. Solo dejaba un vaso de jugo en la mesa de la esquina y se retiraba. Sabía que él necesitaba silencio más que consejos. El cuadernito negro se fue gastando. Las hojas dobladas en las esquinas, las anotaciones más cortas. Hasta que un día, al cumplir 5 años de aquella promesa de ser honesto, escribió: 50, Daniela. Se rió en mi cara. Cerró el cuaderno, suspiró hondo y murmuró: tal vez nadie quiera compartir la vida con alguien que no puede dar nada a cambio. Pero lo que Ricardo aún no sabía, era que alguien ya estaba compartiendo la vida con él desde hacía años. Alguien que siempre estuvo allí, en los bastidores de su dolor. Que nunca se rió, nunca huyó, nunca juzgó. Y que, en silencio, esperaba el momento adecuado para demostrar que el amor de verdad no exige nada, solo valentía. Y esa mujer era Isabel. Isabel llegaba siempre antes de que saliera el sol. El uniforme limpio, el cabello recogido con cuidado, el rostro sereno. Trabajaba en la mansión de Ricardo desde los 22 años, cuando fue contratada por una agencia de confianza. Ahora, a los 30, conocía cada rincón de aquella casa como si fuera parte de ella. Sabía dónde el pliegue de la cortina insistía en doblarse mal.
Sabía la hora exacta en que el señor Ricardo bajaba a desayunar, incluso cuando él no avisaba. Sabía el sonido que hacían sus pasos cuando estaba nervioso y el tipo de música que ponía cuando solo quería olvidarse del mundo. Pero nadie sabía que Isabel también cargaba silencios. La verdad es que Isabel era buena para pasar desapercibida. Y no era porque se escondiera. Era porque había aprendido que la gente rica suele tratar al empleado como un mueble, útil, necesario, pero invisible. Y, de cierta forma, eso se volvía una ventaja. Porque ella oía lo que nadie decía. Y veía lo que nadie notaba. Ricardo, por ejemplo. A los ojos de todos, era solo el patrón serio, elegante, siempre de traje impecable, ojos fríos y habla calmada. Un hombre exitoso que parecía tener todo bajo control. Pero Isabel, que muchas veces limpiaba la sala después de que él se iba, ya había encontrado pañuelos arrugados y mojados de lágrimas, escondidos debajo de los cojines. Ya había visto la taza de café intacta, intocada durante horas, como si él se hubiera olvidado de que tenía sed. Y, una vez, vio al patrón inclinado sobre el escritorio, con la cabeza baja, dormido al lado de un cuaderno abierto, con nombres tachados y números marcados. Ella no sabía qué significaba aquello. Pero sabía que él no estaba bien. Isabel nunca fue de meterse. Fue criada así. Aprendió de su madre que la gente humilde debe hablar bajo, actuar bien y no dar opiniones. Pero aquello dolía. Dolía verlo apagarse poco a poco, como una vela grande que se consume sin que nadie lo note. Recordaba bien la primera vez que sintió ganas de abrazarlo. Fue en una noche lluviosa. Estaba saliendo de la cocina con un paño de cocina en las manos cuando pasó por la puerta entreabierta de la biblioteca. Allí dentro, Ricardo estaba sentado en un sillón, el rostro entre las manos, los hombros temblando. Lloraba. No hacía ruido. Era un llanto contenido, atrapado en la garganta de quien aprendió a no mostrar debilidad. Isabel se quedó allí parada, en silencio. Quería entrar. Quería decir algo. Pero no podía. Entonces, en ese instante, hizo lo único que sabía hacer, fue hasta la cocina, preparó un té caliente, lo colocó en una bandeja y lo dejó en la puerta de la biblioteca con un papelito sujeto a la taza. Con cariño, para quien necesita calma. No firmó. Ni contó que fue ella. Pero, al día siguiente, la taza estaba vacía y limpia, con el papelito doblado dentro de ella. Desde entonces, Isabel empezó a notar los detalles. En los días en que Ricardo hablaba poco, ella ponía música suave a la hora de la limpieza. En los días en que él volvía de las citas cabizbajo, dejaba flores recogidas del propio jardín de la casa sobre la mesa de la esquina. Nunca dijo, te vi llorando. Nunca preguntó, ¿estás bien? Pero hacía todo eso como quien dice, estoy aquí. Y lo más curioso es que Ricardo empezó a notarlo. No los gestos, sino el alivio que sentía cuando ella estaba cerca. Había algo en la manera en que Isabel caminaba, en cómo movía las cosas, en cómo arreglaba la casa sin hacer ruido, que traía una paz que él no encontraba en ningún lugar. Una vez, olvidó el celular en la cocina. Cuando volvió a buscarlo, vio a Isabel sonriendo mientras lavaba los platos, tarareando bajito una canción antigua. Fue la primera vez que la vio de verdad. No como empleada, sino como mujer. Había belleza en ese modo sencillo. En el cabello recogido con un pañuelo floreado. En las manos firmes, pero delicadas. Y en esa sonrisa que nunca había notado. A partir de ese día, sin saber por qué, Ricardo empezó a pasar más veces por la cocina. A veces inventaba que quería agua con limón, otras veces simplemente aparecía, se quedaba en silencio y se iba. Isabel, siempre discreta, solo cumplía, sin preguntas. Pero dentro de ella, el corazón latía más rápido. Ella lo sabía. Sabía que ese hombre estaba roto. Pero también sabía cómo era sentirse rota. Y tal vez, por eso, lograba ver lo que nadie más veía. Cierta noche, Ricardo dejó la puerta del despacho abierta. Isabel, que subía con una sábana lavada, vio al patrón durmiendo sobre la mesa una vez más. A su lado, el cuaderno negro abierto,
con decenas de nombres tachados. Y al final de la lista, una frase en letra temblorosa. Creo que nadie se queda por mí. Solo se quedan por lo que puedo dar. Se detuvo allí, con la sábana en los brazos, y respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si él supiera lo mucho que ya me dio solo con ese silencio, pensó. Pero no dijo nada. Isabel nunca decía. Solo seguía allí. Día tras día. Incluso cuando todas las otras mujeres se iban. Incluso cuando el patrón callaba. Ella se quedó. Y, en el fondo, ya sentía. Se quedaría el tiempo que fuera necesario, hasta que él notara que el amor, a veces, viene de donde menos se espera. Después de 50 rechazos. Cada vez que conocía a alguien nuevo, parecía más una obligación que una esperanza. El cuadernito negro, donde anotaba a cada mujer que lo dejaba al saber la verdad, ya estaba arrugado, con páginas dobladas y la tinta desvanecida. Pero por algún motivo, no dejaba de intentarlo. Algo dentro de él aún creía que algún día podría salir bien. Fue durante un evento benéfico de su empresa que conoció a Paola. Ella no era como las demás. Al menos, no lo parecía. Tenía una mirada firme, de esas que miran de igual a igual. La sonrisa era calmada, confiada, y las palabras salían de su boca como si cada frase hubiera sido cuidadosamente ensayada, pero de un modo ligero. Se acercó sin adulación, sin preguntas sobre dinero, sin halagos exagerados. Solo dijo: me gustó cómo te quedaste callado en la mesa. Todos tratando de llamar la atención, y tú allí, en silencio. Eso es raro. Ricardo sonrió de lado. La frase simple lo desarmó. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto de verdad. En los días que siguieron, empezaron a conversar. Mensajes de buenos días, risas sinceras, intereses en común. Paola decía que le gustaba la música clásica, las noches lluviosas y cocinar los domingos. Era cariñosa, presente, atenta a los detalles. Hacía preguntas sobre él, sobre lo que le gustaba, lo que creía. Y nunca preguntó sobre herencia, negocios o dinero. Ricardo empezó a bajar la guardia. Sentía que, por fin, podría dejar de protegerse. Tal vez ahora sea diferente, pensaba. Después de 3 semanas, decidió contarlo. Estaban sentados en el jardín de la mansión, tomando un té de hibisco que ella misma había preparado. Era el inicio de la noche, y el cielo estaba teñido de naranja. Respiró hondo y dijo, con voz baja, casi pidiendo disculpas: antes de que sigamos, necesito decirte algo. Soy estéril. No puedo tener hijos. Ya intenté esconder esto antes, y me hice mucho daño. Así que prefiero ser honesto. Paola se quedó en silencio por unos segundos. El tipo de silencio que hace que el corazón deje de latir. Luego, tomó su mano con suavidad, lo miró a los ojos y respondió: los hijos son una bendición, pero no definen a un hombre. Lo que importa es lo que está aquí dentro. Le tocó el pecho con la punta de los dedos. Ricardo sintió un calor que le subía por el cuerpo. Era la primera vez que alguien no lo apartaba, por ser quien era. Por primera vez, no se sintió menos. Esa noche, se durmió con el corazón liviano, y por la mañana, la sonrisa aún estaba en su rostro. En los días siguientes, Paola se volvió más presente. Empezó a visitar la mansión con más frecuencia. A cocinar para él. A proponer viajes. Era dulce, cariñosa, llena de ideas. Ya hablaba de vivir juntos, de adoptar un perro, quién sabe hasta un niño en el futuro. Pero Isabel sentía algo extraño. Siempre educada, nunca se metía. Pero observaba. Y sentía que todo ese cariño de Paola era demasiado bonito para ser real. Notaba las miradas rápidas de ella hacia los cuadros en la pared, hacia las joyas sobre la cómoda, hacia el auto de lujo que el chofer lustraba cada mañana. Sonreía a Ricardo, pero sus ojos brillaban de verdad por lo que él poseía. Y entonces, vino el golpe. Una tarde, Ricardo decidió salir antes del trabajo y volvió a casa sin avisar. Al entrar,
Notó la puerta de la terraza abierta. Paola estaba en el jardín, apoyada en una columna, de espaldas a él, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero él reconocía cada palabra. Claro que no me voy a quedar con un hombre roto por dentro. Solo estoy aquí hasta firmar el contrato de la inversión. Después de eso, adiós. Es tan necesitado que ni se da cuenta. Ricardo se congeló. Por un instante, pensó en salir de allí. Fingir que no había oído. Pero algo dentro de él, tal vez el poco de dignidad que aún le quedaba, lo hizo dar un paso al frente. El suelo parecía hundirse bajo sus pies. Y entonces dijo, con voz firme, pero el rostro invadido por la tristeza: «Entonces por eso te quedaste». Paola se giró despacio. La sorpresa en su rostro duró segundos. Luego, intentó disimular. «Ricardo, no es lo que piensas». Él no dijo nada más. Solo la miró, dio la espalda y entró en la casa. En la sala, tomó el cuaderno negro, lo abrió hasta la última página en blanco y escribió: 51, Paola. La más cruel de todas. Esa noche. Solo guardó silencio. Pero por primera vez, Isabel sintió que él había desistido. No del amor, sino de sí mismo. Y en el fondo, ella sabía. Era ahora o nunca. Después de Paola, algo dentro de Ricardo simplemente se rompió del todo. A diferencia de las otras veces, ya no escribió nada más en el cuaderno. No hizo anotaciones, no habló con amigos, no fue al trabajo. Toda la casa pareció desteñirse junto con él. Aquella que un día estuvo llena de vida, con plantas cuidadas, aroma a café recién hecho y luz natural entrando por las ventanas, ahora era un castillo triste, oscuro y silencioso. Ricardo pasó 3 días encerrado en el despacho. No contestaba el celular. No bajaba a comer. La verdad es que quería desaparecer. Tenía dinero para empezar de nuevo en cualquier lugar del mundo. Ya había empezado a planear, vender la cadena de hoteles, traspasar las propiedades, dejar todo atrás y desaparecer en alguna ciudad donde nadie lo conociera. Sin más humillaciones. Sin más intentos. Sin más esperanzas frustradas. Pero en medio del fondo del pozo, alguien lo notó. Isabel percibió la ausencia de Ricardo. Sintió el vacío en el lugar donde, normalmente, él tomaba el desayuno en silencio. Notó que los zapatos que él siempre dejaba en la entrada estaban en el mismo lugar hacía días. Que los platos del almuerzo subían y bajaban intactos, porque simplemente no comía. Y, sobre todo, sintió que aquel hombre estaba rindiéndose. Intentó contenerse. Intentó respetar el espacio. Pero algo dentro de ella no lo permitía. Era como si una parte de sí misma gritara por dentro: él necesita a alguien ahora. No silencio. La tarde del 4.º día, Isabel hizo algo que nunca había hecho antes. Se quitó el uniforme que usaba todos los días, soltó el cabello recogido y se puso una blusa sencilla, pero bonita, que solía usar cuando iba a la iglesia con su madre. Respiró hondo frente al espejo del cuarto de empleados, arregló el tirante de la blusa sobre el hombro y con el corazón acelerado, caminó hasta el despacho de Ricardo. Golpeó suavemente la puerta. Ninguna respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada. Entonces, con delicadeza, empujó el picaporte y entró. Ricardo estaba sentado en el sillón de cuero, con la mirada perdida en la ventana. El rostro cansado, la barba sin afeitar, la expresión de quien ya no ve sentido en nada. Giró el rostro despacio al oír el sonido de la puerta y se sorprendió. No era la empleada de siempre. Era una mujer diferente. Isabel estaba allí, pero sin el uniforme, sin el moño recogido, sin el trapo de cocina al hombro. Por primera vez, la vio como realmente era. «Disculpe que entre así, señor Ricardo», comenzó ella, con la voz baja pero firme. «Pero, si el señor quiere solo conversar, yo me quedo». Hubo un silencio extraño. Ricardo frunció el ceño. Aquello lo desarmó. No esperaba que alguien aún tuviera el valor de hablarle después de todo. Y menos ella.
Justo Isabel, que siempre había sido tan contenida, tan silenciosa, tan invisible a los ojos de todos, incluso a los suyos. No tienes que preocuparte por mí, Isabel, respondió él. No es tu obligación. Ella respiró hondo, dio 2 pasos hacia adentro y contestó. Lo sé que no lo es. Pero no es por obligación. Es por cuidado. El Señor ha cuidado de tanta gente, incluso de quien no lo merecía. Solo pensé que, esta vez, podía ser al revés. Aquello tomó a Ricardo por sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Ella no estaba allí para iniciar una charla, ni para invadir su dolor. Estaba allí solo para estar. Y eso fue todo. Siéntate entonces, dijo él, señalando la silla frente al escritorio. Ella se sentó. Los dos permanecieron en silencio durante algunos minutos. El sonido del viento golpeando la ventana parecía ser lo único vivo en aquel lugar. Ricardo miraba sus manos. Isabel, el suelo. Hasta que él soltó, casi como un desahogo. Es ridículo, ¿no? Un hombre con todo, y aún así, vacío por dentro. Isabel levantó la mirada y respondió sin dudar. Vacío no. Solo demasiado herido. Y herido, todos estamos alguna vez. Esas palabras no fueron dichas con lástima. Fueron dichas con verdad. Y ahí está la diferencia. Por primera vez, Ricardo no se sintió juzgado. Ni débil. Ni pequeño. Solo, humano. Isabel, ¿tú sabías?, preguntó él. Ella sintió con la cabeza. Desde hace tiempo. Nadie desaparece de su propia vida por nada. Ricardo se recostó en la silla, la miró y vio algo que nunca había visto en ninguna de las otras 51 mujeres: presencia. No era belleza de revista, ni palabras bonitas. Era alguien que se quedaba. Que permanecía, incluso cuando ya no había brillo, ni fiesta, ni promesas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó él, con sinceridad en los ojos. Isabel lo pensó, lo miró y respondió. Porque el Señor siempre estuvo solo, pero nunca estuvo solo. Solo no lo sabía. Desde ese momento, algo cambió. Ricardo no se recuperó de la noche a la mañana. Aún había dolores, miedos, cicatrices. Pero la presencia de Isabel allí, tan simple y honesta, fue como el primer rayo de sol después de días nublados. Aquella tarde, no hablaron mucho. Pero tomaron café juntos. Y por primera vez en años, él sintió el sabor. El reloj marcaba poco más de las 7 de la noche cuando Isabel terminó de preparar la comida. No había nada lujoso en el plato, ni cubiertos de plata, ni servilletas de lino. Era un simple arroz con pollo guisado y una fuente de verduras asadas con hierbas frescas. Todo hecho con calma, con condimentos de verdad, con manos que sabían el sabor de la vida real. Arregló la mesa de la terraza trasera, esa que nunca se usaba porque daba vista al patio sencillo de la casa y no al jardín ornamental que los invitados normalmente veían. Pero allí, con la brisa de la noche y el aroma de las flores nocturnas, había más paz que en cualquier otro lugar de la mansión. Ricardo bajó las escaleras despacio, vistiendo una camisa celeste, sin el saco habitual. El cabello aún desordenado, la mirada más ligera que en los días anteriores. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. ¿Tú hiciste todo esto? Isabel sonrió, apartando un mechón de cabello detrás de la oreja. Nada del otro mundo. Solo una cena. Para que conversemos más, si quiere. Él corrió la silla, se sentó frente a ella, y por un instante, solo se miraron. No era un encuentro. No había ambiente de romance, ni coqueteos, ni declaraciones ensayadas. Era solo un hombre cansado y una mujer que sabía escuchar. Y tal vez por eso, fue tan verdadero. Ricardo tomó el tenedor, probó la comida y enseguida sonrió. Esto sabe ahogar. Isabel respondió casi en un susurro. Es porque fue hecho con amor. El silencio entre ellos no era incómodo. Era ese tipo de silencio bueno, que consuela. Como el de dos almas que no necesitan probarse nada, porque se reconocen incluso en los pedazos.
Después de algunos minutos, él respiró hondo, dejó los cubiertos y la miró. ¿Puedo preguntarte algo? Ella asintió con firmeza. ¿Tú crees que estoy equivocado por querer tanto una familia? ¿Por querer hijos, aun sabiendo que no puedo tenerlos? Isabel tardó un poco en responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró el cielo oscuro, luego volvió la vista hacia él con delicadeza y dijo: yo crecí pensando que solo tendría valor si tenía una familia de la forma correcta. Un marido, hijos, perro, todo en el molde perfecto. Pero con el tiempo, entendí que lo que realmente importa no es la forma. Es el contenido. No es lo que tenemos, sino lo que sentimos. Ricardo se quedó en silencio. Ella continuó, ahora con la voz más firme. Si alguien solo quiere estar contigo por los hijos, entonces esa persona nunca quiso quedarse de verdad. Quería un plan. Una fantasía. No a ti. Esa frase entró en Ricardo como un abrazo que ni siquiera sabía que necesitaba. Desvió la mirada, tragó saliva, intentando contener la emoción. Hablas con una seguridad, como si ya hubieras vivido esto. De algún modo, sí, respondió ella. Mi madre crió a 3 hijos sola. Sin lujos, sin ayuda, sin un hombre al lado. Pero nunca nos sentimos que nos faltara nada. Porque ella era entera. Él la miró como quien empieza a ver por primera vez. Aquella mujer sencilla, que por tanto tiempo fue invisible a sus ojos, llevaba una fuerza que ninguna de las 51 mujeres anteriores jamás había mostrado. Allí, sin maquillaje, sin tacones, sin promesas. Isabel se mostraba completa. Real. Y lo más impresionante, no esperaba nada a cambio. Después de la cena, Isabel recogió los platos. Pero antes de levantarse, dijo: ¿sabes qué es lo que más triste me parece? Ricardo negó con la cabeza, dudoso. Es ver a alguien como usted, creyendo que está roto. Como si no fuera digno de amor. Solo porque no puede dar vida, pero ya pensó cuántas vidas transforma cada día, solo por ser quien es. Ricardo intentó responder, pero las palabras no salieron. Solo bajó la mirada y sonrió de lado. Ella se levantó, tomó los platos y antes de entrar, se giró y dijo: no hace falta tener un hijo para ser padre, señor Ricardo. Y no hace falta tener una mujer perfecta para ser amado. Solo hay que ser entero con quien se queda. Lo demás, la vida lo acomoda. Él se quedó allí, quieto, oyendo las últimas palabras de ella resonar en la noche. Por primera vez en años, no se sintió solo. Esa noche, Ricardo no subió a su habitación con los hombros caídos. No se encerró en el despacho. Se sentó en el sofá de la sala, tomó el cuadernito negro y miró la última página. Allí estaban los nombres de las 51 mujeres que lo habían rechazado. Miró todo eso, y entonces cerró el cuaderno. Lo dejó sobre la mesa de centro. Y nunca más volvió a abrirlo. Los días que siguieron a la cena fueron los más distintos que Ricardo había vivido en mucho tiempo. No porque todo a su alrededor hubiera cambiado, la mansión seguía siendo silenciosa, el jardín seguía bien cuidado, los compromisos seguían llenando su agenda. Pero había algo nuevo, dentro de él. Era una paz tímida, casi torpe, que llegaba cuando se cruzaba con Isabel en el pasillo. Cuando oía el sonido de sus pasos viniendo de la cocina. Cuando veía esa sonrisa ligera, esa mirada tranquila, esa presencia que ya no era invisible como antes. Ricardo, por primera vez en años, no estaba en busca de nadie más. Ni se veía más como alguien roto. Y eso no fue resultado de terapia, de retiro espiritual o de libros de autoayuda. Fue resultado de algo mucho más raro, una escucha verdadera y un afecto sin exigencias. Isabel no prometió nada, no pidió nada, no se ofreció para nada. Pero, aún así, lo fue todo. Cierta tarde, Ricardo estaba sentado en el banco del patio, con las mangas de la camisa remangadas, algo que rara vez hacía. El cielo estaba nublado, y un olor a lluvia se mezclaba con el aroma de las flores. Estaba pensativo, con los ojos fijos en una hoja que caía lentamente de uno de los árboles.
Isabel apareció con una taza de té en las manos y, sin decir nada, se sentó a su lado. Durante algunos minutos, solo estuvieron allí, compartiendo el silencio. Hasta que Ricardo giró el rostro hacia ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, era otra cosa. Algo que ni él mismo sabía explicar bien. «Isabel, ¿puedo decirte algo?», preguntó. Ella asintió, sujetando firme la taza. «He tenido miedo de muchas cosas, de perder dinero, de fracasar en los negocios, de envejecer solo. Pero ahora, lo que más me asusta, es perder lo que acabo de encontrar». Ella lo miró, sorprendida, pero no dijo nada. Ricardo continuó, con la voz más baja. «Quisiera pedirte que te cases conmigo. Pero tengo miedo. Miedo de que sea demasiado rápido, de que parezca confuso, de ponerte en un lugar que no pediste. Pero al mismo tiempo, no puedo imaginar la vida de ahora en adelante sin ti a mi lado». Aún no había terminado la frase cuando Isabel dijo: «Sí. Simple. Sin adornos. Sin pausa dramática. Sin déjame pensarlo. Sí». Ricardo se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron como si hubiera escuchado la palabra más inesperada del mundo. «¿Tú oíste lo que dije?». «Ni siquiera terminé». Ella sonrió, ahora con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Te oí. Y lo entendí. Y sí, es la única respuesta que puedo dar». Ricardo bajó la cabeza. Sintió un peso enorme caer de sus hombros, como si toda su vida hubiera estado esperando ese momento. Como si los 51 rechazos anteriores solo hubieran sido un camino hasta ella. «Ni siquiera preguntaste cómo será, dónde vamos a vivir, cómo será la boda, nada. Porque no me importa. No estoy diciendo que sí por lo que tienes. Estoy diciendo que sí por lo que podemos ser, juntos». Y allí, en ese patio sencillo, entre un banco de madera y el olor a tierra mojada, su mundo se detuvo. Por algunos segundos, todo desapareció: el pasado, las decepciones, los dolores, el cuadernito negro lleno de nombres. Nada más importaba. Isabel se quedó a su lado, en silencio, y tomó su mano. Ambos permanecieron allí un buen rato, sin palabras, como quien sabe que algunas cosas no se explican, solo se sienten. Ricardo, el hombre que había sido rechazado 51 veces por mujeres que solo veían lo que no podía ofrecer, ahora era aceptado, por completo, por una mujer que veía todo lo que él ya era. Y todo eso sin ramo de flores. Sin anillo. Sin joyas. Sin anuncio en redes sociales. Solo un sí. Dado por quien se quedó, cuando todas las demás se fueron. La noticia corrió rápido. Más rápido de lo que Ricardo imaginaba. Él no lo anunció públicamente. No publicó foto, ni hizo video en redes sociales. Solo se lo contó a uno o dos conocidos más cercanos, o mejor dicho, más antiguos, y pensó que eso sería suficiente. Pero bastó un comentario cruzado en una reunión de empresarios para que el chisme tomara cuerpo, creciera alas y volara por los 4 rincones de la ciudad. En menos de una semana, todo el círculo social de la élite ya sabía. Ricardo, el millonario intocable, estaba comprometido con su propia empleada. Las reacciones no tardaron en llegar. Y no fueron bonitas. Empezaron con sonrisas forzadas y preguntas disfrazadas. «Ricardo, ¿es cierto que vas a casarte con esa chica de la casa? Amigo, ¿estás bien? ¿Esto es alguna promesa o algo así? ¿Es una broma? No puede ser. Estás jugando». Eran hombres de traje, mujeres con collares pesados, voces llenas de juicio escondidas detrás de palabras dulces. Pero el veneno venía disfrazado. Ella sí supo dar el golpe justo, ¿no? Mujer lista. Con tantos apellidos importantes por ahí, y fuiste a elegir justo a quien limpia tu baño. Algunos rieron. Otros se burlaron abiertamente. Incluso hubo uno que hizo un chiste diciendo: «Por lo menos ahora la limpieza de la casa te saldrá gratis, ¿no?». Ricardo escuchó todo en silencio. Cada comentario era una puñalada que fingía no sentir. Pero la sentía. No por vergüenza de Isabel.
jamás. Sino por darse cuenta del tipo de gente con la que convivió durante años y que creía que eran sus amigos. Vio claramente que, para esa gente, no importaba la verdad, el amor o la historia que lo había llevado hasta allí. Solo importaba el apellido, la apariencia, el nivel social. Y fue en un almuerzo empresarial, sentado a la mesa con otros 5 empresarios y 2 socialites, cuando llegó la gota que colmó el vaso. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, soltó: «Amigo, con todo respeto, eres un hombre inteligente. Has salido en la portada de revistas, eres dueño de una fortuna. ¿Cómo vas a casarte con la empleada?». Toda la mesa se detuvo. El camarero que pasaba con una botella casi la dejó caer. Ricardo alzó la mirada despacio. Dejó los cubiertos, se limpió la boca con la servilleta y respondió, con voz firme, sin subir el tono. Porque ella se quedó cuando todos los demás se fueron. Nadie respondió. Nadie rió. El silencio cayó como un peso sobre esa mesa. Se levantó, se acomodó el saco y dijo: «De hecho, es por comentarios como este que ustedes no fueron invitados». Y salió del restaurante, sin mirar atrás. Esa tarde, volvió a casa más liviano que nunca. Isabel estaba regando las plantas, de espaldas. Él llegó por detrás, la abrazó por la cintura y le susurró al oído: «Hoy tuve la certeza de que elegí a la persona correcta». Isabel se giró un poco, sin entender. ¿Pasó algo? Nada importante. Solo entendí que el amor verdadero no se mide por la ropa que alguien viste, sino por la presencia cuando todo se desmorona. Desde ese momento, Ricardo empezó a alejarse de todo lo falso. Canceló eventos, dejó grupos de empresarios, cambió reuniones sociales por noches en casa. ¿Y sabes qué pasó? Nada. La vida siguió. Pero ahora, con gente que realmente importaba cerca. Algunos de esos amigos incluso intentaron volver después, diciendo que se arrepintieron de las bromas, que no sabían toda la historia. Pero Ricardo solo sonreía y decía: «Aprendí que quien realmente está de tu lado no necesita conocer todos los detalles. Solo necesita respetar». Y Isabel nunca dijo una palabra sobre los humores. Los oía, claro. Sabía de los murmullos, de las caras largas, de las miradas de lado. Pero eligió el silencio. No por miedo, sino por sabiduría. Sabía que el amor verdadero no se defiende a gritos. Se demuestra con presencia. Y eso fue lo que siguió haciendo. Estando allí, a su lado. Al final, las risas se apagaron. Las bromas se acabaron. Y los mismos que se burlaron empezaron a darse cuenta de que tal vez el amor que tanto buscan en fiestas de gala y redes sociales está donde menos lo esperan. Tal vez esté en una mujer que limpia el suelo de una mansión, pero conoce el valor del alma de quien vive en ella. El sol salió diferente aquel día. Era como si hasta el cielo hubiera decidido participar, con nubes dispersas dibujadas como pinceladas sobre un azul suave. La brisa ligera traía un aroma a flores recién cortadas, mezclado con el perfume de la tierra húmeda que rodeaba el jardín de la mansión. Pero aquella mañana, la mansión dejaba de ser solo escenario de riqueza y se convertía en el escenario de algo mucho mayor, un nuevo comienzo hecho de verdad. Quienes se encargaron de todo fueron los propios empleados de la casa, gente que conocía a Ricardo e Isabel por dentro, no por las apariencias. La mesa del desayuno se volvió altar. Las sillas de la terraza, bancos para los invitados, y la alfombra. Era un camino de pétalos, hecho por manos sencillas que sabían el valor de ese momento. Isabel estaba en el cuarto del fondo, frente a un espejo que apenas reflejaba bien. Llevaba un vestido blanco, de tela ligera, hecho por doña Lucia, la costurera del barrio, que lloró 3 veces mientras lo cosía. El velo era corto, sujeto con un broche de perla que había sido de la madre de Isabel. Todo era tan sencillo, pero tan bonito, que nadie se habría atrevido a decir que faltaba algo. Ricardo, por su parte, vestía una camisa clara, pantalón de vestir y unos zapatos que él mismo lustró. Así lo quiso. Quiso sentir el suelo, la vida real,
el peso de cada paso hasta allí. No había fotógrafos de revista, ni invitados de la alta sociedad. Solo gente que se quedó. Gente que de verdad deseaba lo mejor. Estaban presentes el jardinero de la casa, el chofer, la chica de la panadería que siempre atendía a Isabel con una sonrisa, la profesora del curso nocturno donde ella terminó la secundaria. Y, entre ellos, doña Rosa, la madre de Isabel, sentada en primera fila, con las manos temblorosas sujetando un rosario. Lloraba bajito, con orgullo en los ojos y fe en el corazón. Cuando comenzó la música, tocada por un guitarrista de la calle de abajo, al que Isabel siempre oía ensayar al volver del mercado, Ricardo se dio la vuelta y vio a Isabel venir. Ella caminaba despacio. Los ojos brillando. La sonrisa de quien no tenía que demostrar nada a nadie. Allí estaba ella, la mujer que el mundo ignoró, de la que muchos se burlaron, pero que fue la única que se quedó cuando él más lo necesitaba. Ricardo tragó saliva. No había discurso preparado. No había ensayo. Pero cuando ella se detuvo frente a él, le tomó la mano y dijo, con la voz temblorosa: «Yo creí que era estéril, pero tú me hiciste engendrar amor». Isabel no pudo contener las lágrimas. Y así fue. Sin votos memorizados. Sin un público numeroso. Sin lujo. Solo dos corazones diciendo sí delante de gente de verdad. Cuando el oficiante, un señor amigo de la infancia de doña Rosa, los declaró marido y mujer, el jardín se llenó de aplausos y de lágrimas en los ojos de quienes creían que un amor así ya no existía. Hubo pastel. Hubo risas. Hubo música salida de un parlante viejo. Pero nada de eso importaba. Porque aquella tarde, en esa mansión, con muebles modestos en lugar de candelabros y flores recogidas del patio en lugar de arreglos encargados, el amor venció. Y más importante aún, el prejuicio perdió. Allí estaba Ricardo, el hombre que lo tenía todo, pero vivió años incompleto. Y allí estaba Isabel, la mujer que siempre tuvo poco, pero llevaba un mundo entero en el pecho. Ahora, los dos eran uno solo. Y la mansión, que durante tantos años había estado silenciosa, finalmente cobró vida. No por los muebles. No por las visitas importantes, sino porque, por primera vez, fue un hogar. 5 años habían pasado desde aquel día en el jardín. La casa ya no era la misma, no porque hubiera sido reformada o porque nuevas obras decoraran sus paredes, sino porque ahora respiraba. Los pasillos que antes reverberaban el eco de la soledad, ahora se llenaban de pasos apresurados, risas fuertes, juguetes desparramados y voces pequeñas que llamaban papá y mamá con la naturalidad de quien siempre perteneció a ese lugar. Ricardo e Isabel habían adoptado a 2 hermanos. 2 niños a quienes la vida ya había intentado dejar en el camino. Emilio, de 7 años, y Diego, de 5, llegaron a la casa como quien pisa un suelo extraño, sin saber si podían confiar, si podían jugar, si podían quedarse. Pero fue Isabel quien, el primer día, se arrodilló frente a ellos con un plato de arroz, frijoles y carne molida y dijo: «Aquí, nadie tiene que pedir quedarse. Aquí, ustedes ya son parte de nosotros». Ricardo observaba todo a lo lejos, con el pecho apretado. Aquellos niños no llevaban su sangre, ni tenían sus rasgos físicos. Pero había algo más grande allí. Ellos llevaban su sueño. El mismo sueño que creyó que había muerto con aquel diagnóstico, años atrás. El mismo sueño que fue sepultado 51 veces, una decepción tras otra. El mismo que, aunque herido, se negó a desaparecer. Ahora, estaba allí. Corriendo por los pasillos. Pintando las paredes con crayones. Durmiendo en su regazo en las noches de tormenta. Ricardo, con el cabello un poco más encanecido y la mirada más dulce, se sentaba cada tarde en el banco del patio y observaba a sus hijos jugar con Isabel. Ella tenía ese don, el de transformar todo en calma. El de hacer que los niños se sintieran seguros. El de dar nombre a lo que él mismo nunca supo sentir antes, pertenencia. Y fue en una tarde cualquiera, de esas en las que el tiempo parece detenerse, en las que el viento sopla suave y el cielo parece un abrazo, cuando Ricardo,
Con los ojos fijos en los hijos que jugaban a la guerra de agua con la manguera, se giró hacia Isabel y dijo: «Ellos no vinieron de mi sangre, pero son todo lo que mi corazón soñó». Isabel, con un delantal mojado y una sonrisa amplia en el rostro, se acercó, se secó el rostro con la manga de la blusa y respondió: «A veces, lo que uno cree que es un final, es solo el comienzo». Ricardo respiró hondo. Se sentía liviano. Allí estaba él. Un hombre que había sido rechazado, ridiculizado, abandonado, ahora con el alma entera. Y no por títulos, ni por posesiones, ni por conquistas, sino porque fue amado de la manera correcta. El cuadernito negro aún existía, guardado en un cajón del despacho, debajo de algunas fotos antiguas. Pero hacía años que no lo tocaba. Y esa semana, por primera vez, lo tomó. Pasó las páginas una por una, leyendo cada nombre, recordando cada dolor. Y cuando llegó a la última hoja, aquella donde antes solo había silencio, escribió: «Capítulo final, fui elegido. Y elegí también. Y eso vale más que cualquier herencia de sangre». Dobló el cuaderno, lo guardó de nuevo y sonrió. Al día siguiente, Ricardo llevó a los niños a la escuela por primera vez. Los dos, con sus mochilas en la espalda, caminaban uno a cada lado, tomados de sus manos. Algunas personas los miraban de reojo, extrañados. Pero a él no le importaba. Dentro de ese coche, dentro de ese corazón, no había espacio para el juicio. Solo para la gratitud. Y así, en aquella vida antes marcada por ausencias, ahora había presencias que lo llenaban todo. Isabel, desde la puerta de la escuela, saludaba con los ojos empañados, viendo a los tres seguir su camino. La mansión, antes escenario de ego y apariencia, ahora era hogar. Y con un amor que nadie esperaba, pero que el mundo entero necesitaba conocer.